cada 2 de marzo se reviva el tema del asesino de Cumbres. Y vuelve a sonar el nombre de Diego Santoy, acusado del asesinato de los menores Eric y María Fernanda Cos, de 7 y 3 años respectivamente. Ellos eran hermanos de su novia, Erika Cos. Este hecho fue manejado como un escándalo y tragedia nacional, siendo los medios quienes no tardaron en volverlo mediático, pues se trataba de una familia con alto poder adquisitivo, y esto sigue siendo uno de los tantos factores por lo que no se pudo ni se podrá llevar a cabo un juicio parcial sin la intervención de la opinión pública. Año con año, el caso, lejos de ser olvidado, ha seguido trascendiendo, y en internet se pueden encontrar diversas teorías, videos, entrevistas, opiniones, series, películas, cómics y hasta una canción que habla sobre la relación entre Erika Cos y Diego Santoy. Pues a diferencia de la sentencia que dio el juez donde el único responsable por la muerte de los menores era Diego, existen muchas pruebas de que Erika también fue culpable de aquel asesinato. La versión oficial de lo que realmente ocurrió ese día jamás vio la luz, pues todo el caso de la familia Peña Cos estuvo lleno de contradicciones, escenas del crimen alteradas, comportamientos inesperados y teorías que señalaban a Erika como la que estaba detrás del asesinato de sus medios hermanos. De acuerdo con las declaraciones de Santoy, Erika fue quien le dijo que asesinara a sus hermanos después de amordazar a la empleada del hogar. Después, ambos fueron al cuarto de la mamá de Erika, donde supuestamente la chica le pidió a su ex que la golpeara en la cabeza con un martillo, y después él se tirara de un puente para que pudieran morir juntos. Al final, nada de eso ocurrió, pues días después, Santoy fue detenido mientras intentaba huir a Guatemala, y Erika se recuperaba en un hospital de Nuevo León. El careo entre ambos alimentó la teoría de que Diego Santoy no había planeado nada por su cuenta y que en realidad solo era un sujeto enamorado que se dejó manipular. 7 meses después de haberse dado a conocer el caso del asesino de Cumbres, la banda regiomontana, Panda, estrenó su disco Amantes sunt amentes, o Los amantes son dementes. Y las canciones en el disco hablan sobre la otra cara de la moneda en el amor, lo ridículo, absurdo y obsesivo que el sentimiento puede llegar a ser. So Violento, So Macabro sería el primer sencillo del disco. La canción está inspirada en los sentimientos y emociones que existieron entre Diego Santoy y Erika Peña Cos, quienes supuestamente hicieron un pacto suicida después de asesinar a sangre fría a los hermanos de la joven con quien Diego había terminado su relación días antes de lo ocurrido. Debido a que el caso fue tan mencionado, dicha canción tuvo un gran éxito y hoy, a 16 años de ese crimen tan atroz, la encontramos como uno de los tantos recuerdos de lo que pasó esa madrugada del 2 de marzo del año 2006. Los medios de comunicación revelaron que Diego Santoy era fan de Panda, y eso provocó que las personas intentaran establecer una conexión con lo ocurrido. Pepe Madero siempre dejó en claro que su intención jamás fue colgarse de un evento tan trágico, pues al final de la conversación que se puede apreciar en la canción de So Violento, So Macabro, nunca existió como tal, aunque sí tiene bastantes referencias de las declaraciones que Erika Peña Cos realizó durante el juicio contra Diego Santoy. En la actualidad, los años han pasado, el caso sigue dando de qué hablar, y sin embargo, So Violento, So Macabro es solo una de las pruebas del eco que el asesinato de Cumbres provocó hace 16 años, cuando el país entero sintonizaba los noticieros para tratar de entender cómo 2 pequeños habían perdido la vida sin que se hiciera justicia al respecto.